y después ya como cuando el clima está bonito, la sueltan. Y pensando en todo esto del proceso de la transformación que pasa a través de todo este maravilloso proceso en convertirse en una mariposa, estaba pensando esta semana un poquito en la enseñanza y no sé si usted se ha puesto a meditar de que una mariposa primero es esa larva, oruga, esa cosa fea, porque es bien fea, y empieza a comer y a comer y a comer, después se hace capullo y termina siendo esta hermosa mariposa. Pero cuando está siendo simplemente una oruga, una larva, está limitada a que cualquier animal venga y se la coma, está limitada a un solo lugar, está limitada a vivir arrastrada y estar ahí en esa posición. Y analizando un poquito lo que vamos a hablar ahorita, yo me hacía esta pregunta: ¿qué pasaría si esa mariposa, teniendo alas, siguiera arrastrándose como una oruga? Ya cuando termina todo su proceso, tiene libertad, puede volar, puede moverse donde quiera, pueden volar por kilómetros. ¿Y qué pasa si esa mariposa se volviera a arrastrar como una oruga? Ahora puede volar, sí, ahora tiene alas, pero ese mismo proceso que le pasa a muchos cristianos. ¿Cómo así? Dios ya les dio una nueva identidad en Cristo. Dios ya dice la palabra que Dios los hizo nuevas criaturas. Pero ellos siguen viviendo como si nunca hubieran cambiado. Siguen pensando como antes, siguen hablando como antes, siguen viviendo como antes lo hacían. Siguen viviendo como orugas. Y en esta mañana, en el capítulo 4, donde vamos ya a empezar el capítulo 4, Pablo nos habla claro y directo. Y el tema de esta mañana es: vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Porque la vida cristiana es esto: aprender a vivir lo que ya somos en Cristo. Si usted resume qué es la vida cristiana, los que están en Cristo, es aprender a vivir lo que ya somos. La idea central en esta mañana es: Dios nos llama a vivir de una manera digna de nuestra identidad en Cristo, mostrando un carácter humilde y amoroso, cuidando la unidad del Espíritu. Ese es el tema de esta mañana. Pero antes de seguir con el tema, déjenme darles un repaso, porque estamos en una parte crítica del libro. Estamos a la mitad de la carta de Efesios. Efesios tiene 6 capítulos, pero Efesios tiene 2 divisiones muy claras. Y déjenme darle un repaso. Primero estuvimos en el capítulo 1, para aquellos que necesitan que les refresquemos la memoria un poquito. En el capítulo 1 hablamos de las bendiciones espirituales. Dios nos dio una nueva identidad en Cristo. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, adoptados como hijos suyos, redimidos por su sangre, tenemos perdón, somos herederos de la vida eterna, nuestra herencia está asegurada, fuimos sellados con el Espíritu Santo, tenemos esa garantía. En resumen, Dios nos dio una nueva identidad en Cristo. Eso vimos en el capítulo 1. Después, en el capítulo 2, vimos nuestra condición antes de venir a Cristo. Fuimos reconciliados, pero antes estábamos muertos en pecados, separados de Dios. Ahora estamos vivos en Cristo por gracia, no por obras. Ahora somos ciudadanos, familia de Dios, y Dios nos habita. Somos el templo de Dios. En el capítulo 2, Dios nos salvó, nos reconcilió y nos hizo parte de su familia. Y después, el capítulo 3, vimos el misterio. ¿Se acuerdan cuando hablamos del misterio revelado que era la iglesia? Y hablamos también de la iglesia que es
lo que Dios usa acá. Y la semana pasada estuvimos hablando de la oración de Pablo. Ser fortalecidos en el hombre interior, que Cristo habite en nosotros, que seamos arraigados y cimentados en amor para ser llenos de la plenitud de Dios. Eso vimos en el capítulo 3. Entonces, en resumen, capítulo 1 es quién eres en Cristo, identidad. Capítulo 2, lo que Dios hizo por nosotros, nos salvó y nos reconcilió. Y en el capítulo 3, cómo se forma Cristo en nosotros desde adentro. Ahora vamos a ir al capítulo 4. Y el primer tema de esta mañana, el primer punto es el llamado a caminar de una manera digna. Acompáñeme ahí al capítulo 4 de Efesios. Vamos a estar en esta mañana en los primeros 3 versículos del capítulo 4. Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, el primer punto es el llamado a caminar de una manera digna. Vamos a ir versículo por versículo como es de costumbre. Entonces empezamos ahí en el verso 1. Yo pues, prisionero del Señor. Esa expresión, yo pues, donde empieza Pablo ahí a hablar, en el original conecta todo lo que hemos visto anteriormente con lo que viene. Porque aquí Pablo hace una conexión de los primeros 3 capítulos con los siguientes 3. Es como un puente. Es como decir, por lo tanto, en consecuencia. En los primeros 3 capítulos, Pablo expone nuestra posición en Cristo. Eso fue lo que acaba de ver en el resumen. Todas las bendiciones, los honores y los privilegios que tenemos en Cristo. En los siguientes 3 capítulos, Pablo va a presentar las obligaciones y responsabilidades que corresponden a una nueva identidad. Es un llamado a vivir nuestra salvación en la práctica, en la aplicación. Es como decir, yo digo que soy cristiano, yo digo que creo en Dios, entonces ahora sí, vívalo, practíquelo. Estos 3 capítulos que siguen es acerca de cómo vivir esa identidad cristiana. Respondemos a una vida transformada. Esto es lo que vamos a estar viendo. En los primeros 3 capítulos, somos perdonados y somos ciudadanos del reino de los cielos. Ahora sí, junto con esas bendiciones y privilegios, vienen responsabilidades. Y es de una manera simple, por decirlo así, es la vida cristiana, es el proceso de convertirnos en lo que ya somos en Cristo. Eso es la vida cristiana. Después dice Pablo que prisionero del Señor, ya hablamos de esto, que Pablo está encarcelado mientras está escribiendo esta carta. Y después continúa ahí y les dice, les ruego que ustedes vivan de una manera digna. De una manera digna. Esa palabra digna significa estar a la altura. Estar al estándar de Dios. No es mi estándar, no es lo que yo pienso que me parece correcto, es el estándar de Dios. La idea central es que nuestra conducta debe reflejar quiénes somos en Cristo. Eso es lo que Pablo está hablando. Y finalmente dice la vocación con que han sido llamados. No es un trabajo, una profesión, sino es un llamado espiritual de Dios. Un estilo de vida continuo que refleje el carácter de una persona cristiana. Y esto nos lleva al segundo punto, que es el carácter del caminar.
Pablo aquí describe cuál es el carácter que caracteriza a un verdadero cristiano, que camine digno delante de Dios. Y cuando pensamos en carácter, no es temperamento, porque hay gente que lo confunde. Hay gente que dice, no, es que tiene un carácter muy fuerte. No, y es una persona enojona, que siempre responde en ira. Eso no tiene nada que ver con carácter. Carácter es vivir por los principios de Dios y no por emociones. Una vida se rige por principios que Dios ya estableció a través de su palabra. Y una persona que tiene carácter, en el momento de la dificultad, no responde en sus emociones, sino responde obedeciendo la palabra de Dios y sometiéndose al Espíritu Santo. Eso es una persona que tiene carácter. Un carácter cristiano se forma cuando el creyente, por medio del Espíritu Santo, se somete a la palabra. Y ahora vamos a ver algunos principios de ese carácter. El carácter es lo que define a los niños de los hombres. Usted sabe que muchas veces se dice, sea hombre. Y en la cultura machista pensamos que el hombre es ser el que tiene muchas mujeres, el que anda de fiesta, de borrachera. Cuando la Biblia dice, el hombre de carácter es el que se somete a la palabra de Dios. Y el carácter se forma a través de un proceso, como desde ser oruga hasta convertirse en esa hermosa mariposa. Es un proceso donde Dios nos lleva. El carácter se empieza a formar desde la cuna. Sí, cuando los niños están pequeños, los padres son los responsables de formar ese carácter en sus hijos. Porque los niños no pueden estar sin límites. Nosotros como padres tenemos que enseñar límites a nuestros hijos para que se vayan formando en un carácter cristiano que apunte hacia la palabra de Dios. Porque si tienes un hijo de 5 años y ya hace lo que le da la gana, cuando tenga 16, ¿cómo lo vas a controlar? Ahí tenemos que ir formando ese carácter en ellos. Y algunos chicos de 18 años están diciendo, uy, estoy deseando irme de la casa para hacer lo que me da la gana. Pero no, toda la vida vamos a estar bajo autoridad. Donde sea, después vas a tener un jefe, o te vas a casar, y ahí empieza el proceso con Dios, donde tenemos que someternos a Dios. Entonces sigue formándose carácter en nosotros. Pero ahora vamos a ver en el siguiente verso, en el 2, lo que Pablo nos enseña acá, cómo se empieza este proceso de formar ese carácter. Vea lo que dice en el verso 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Y lo primero que nos habla acá Pablo es de la humildad. Y déjeme darle un concepto de lo que es la humildad bíblica. La humildad es la actitud del corazón que reconoce su total dependencia de Dios y por ello se somete a Él y considera a los demás con un espíritu de servicio sin buscar a exaltarse a sí mismo. Eso es la humildad. Reconocer quién es Dios, quién soy yo y vivir poniendo a otros antes que a mí. De eso me habla la humildad. La humildad es lo opuesto al orgullo completamente. Mientras el orgullo dice, yo primero, eso es lo que dice el orgullo, la humildad dice, Dios primero. Y cuando Dios es primero, yo pongo a los demás antes que a mí. Pablo pone la humildad de primero porque sin humildad no puede haber unidad. El orgullo divide, la humildad une. De hecho, el perfecto ejemplo de humildad es Cristo. Siempre apunta hacia Cristo. Filipenses 2, 5 al 8 dice, siendo Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo.
ese es el ejemplo más grande de humildad que podemos tener. Dios mismo tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo para venir y morir en la cruz por nosotros. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Qué ejemplo de humildad. Por el otro lado, el orgullo. El orgullo fue lo que llevó al ángel llamado Lucero, hijo de la mañana, a exaltarse por encima de su creador y Señor, Satanás. Su pecado fue el orgullo. Y eso está en Isaías 14, 12 al 23. También el orgullo fue el pecado original de Adán y Eva, porque ellos pensaron que podían ser igual a Dios. Génesis 3, 5. El orgullo se manifiesta de muchas maneras y nos tienta de muchas maneras en nuestras capacidades, en nuestras posesiones, en nuestra educación, en nuestra posición social, en nuestra apariencia, incluso en el conocimiento de la Biblia. Puede salir ese orgullo. La humildad reconoce que todo lo que tenemos viene de Dios. Eso nos dice la humildad. Entiende que sin Cristo no somos nada. La humildad se ve en lo cotidiano, en el día a día, cuando aceptas corrección sin defenderte, con un corazón enseñable. Eso me habla de humildad. Cuando sirves sin buscar reconocimiento cuando nadie te ve, eso me habla de humildad. Cuando escuchas antes de hablar, porque no todo tiene que hacerse a tu manera, eso me habla de humildad. Cuando no necesitas tener siempre la razón. Usted ha topado con este tipo de gente que en todo siempre quiere tener la razón. Ahí se resalta el orgullo. Estar dispuesto a aprender, aunque ya usted tenga experiencia en eso. Estar dispuesto a aprender, tener ese corazón enseñable, humilde, pedir perdón sin justificarnos cuando nos equivocamos. ¿Quién no se equivoca en esta vida? Y tener la humildad de ir y pedir perdón. Pero pedir perdón sin decir, bueno, es que me pasó esto, y yo hice esto porque esto, y yo esto y lo otro. Eso no es un perdón, eso es llegar a justificarse por algo. El pedir perdón es reconocer que hemos fallado y caminar en un espíritu humilde. La humildad es una actitud del corazón. Y Pablo lo pone aquí de primero. Que Dios produce en nosotros, pero que nosotros debemos elegir, practicar, cultivar cada día. Que vivan con toda humildad. Después en el versículo dice, y mansedumbre. Esa es la palabra que continúa ahí Pablo hablando. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Aquí está el concepto. Mansedumbre es gentileza, es suavidad en el trato, es un carácter apacible con dominio propio. La mansedumbre es fuerza bajo el control de Dios. No es debilidad, no es pasividad, es un poder controlado. Es alguien que podría reaccionar con enojo y con orgullo o dureza, pero decide responder como Cristo. Y Cristo, una vez más, es nuestro mayor ejemplo. Jesús dijo en Mateo 11:29, yo soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre es una persona mansa. No menso, mansa. Y no lo confunda con debilidad, porque no tiene nada que ver con debilidad. La humildad es como me veo yo delante de Dios. Va al corazón. Pablo pone la humildad primero. La mansedumbre se refleja en cómo yo trato a los demás. La mansedumbre es la reacción que yo tengo con otros. Cuando alguien te ofende y decides no reaccionar con ira. Cuando enfrentas un conflicto sin perder el control.
Eso es mansedumbre. Cuando tienes la razón, pero respondes con gracia. Cuando no usas tu posición o autoridad para aplastar a otros. Eso es mansedumbre. Sin humildad la mansedumbre es imposible. Porque si yo no tengo humildad, me voy a creer superior a otros y los voy a tratar con dureza. Pero cuando entiendo quién soy delante de Dios, voy a tratar las otras personas con gracia. ¿Cómo se ve la mansedumbre? En el hogar, en la familia. Corriges a tus hijos con firmeza, pero sin humillarlos. Corriges a tus hijos sin gritos. Ahí se ve la mansedumbre. Pero es que usted, ¿por qué no me hace esto de la forma? Ahí no hay mansedumbre. Eso es ira. La mansedumbre es corregir, sí. Aplicar disciplina, sí. Bajo control. Control emocional, un control que Dios da. Si tu esposo te señala algo negativo y tu reacción es de una vez a la ofensiva, sin disposición ni siquiera a escuchar lo que él está diciendo, de una vez es a la defensiva, es una exposición. Por ejemplo, cuando estamos en pareja, bajamos el tono de voz para traer paz en lugar de crear más conflicto. Eso es mansedumbre. Manejar la presión, la frustración, sin desquitarse con otros. Peleas con tu esposo, con tu esposa, y como estás enojado, te desquitas con los hijos. La mansedumbre es rendirte al carácter de Dios, no a tus emociones. Porque es muy fácil simplemente siempre reaccionar en emoción en el momento. Y aquí continúa Pablo en el verso 2. Dice que vivan con toda humildad y mansedumbre y después con paciencia. Paciencia. ¿Cómo necesitamos todos paciencia? Yo soy una persona que por naturaleza no soy nada paciente. Pueden preguntarle a mi esposa y ella va a decir amén. Pero es un proceso de someternos a Dios, de ir transformando de ese oruga horrible a ir en ese proceso de transformación. ¿Qué dice que es la paciencia? Bueno, la paciencia es la capacidad dada por el Espíritu Santo de soportar con perseverancia y sin desesperarse en las dificultades, en las debilidades de otros, en las circunstancias, manteniendo una actitud de gracia y confianza en Dios. En palabras simples, la paciencia es soportar sin rendirse y sin amargarse. Eso es la paciencia. No es solo esperar, es esperar bien. Es no perder el control fácilmente. Es no desesperarse en el proceso. Y la paciencia nos prueba en el día a día en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Cuando alguien falla repetidamente y repetidamente, esposas, sean pacientes con su marido. Ahí está trabajando la paciencia. Cuando estamos en un proceso y tarda más de lo esperado. Cuando estamos en el tráfico y alguien se nos mete de repente y uno lo que quiere es sacar la cabeza y gritarle de todo. No, ahí tenemos que respirar y caminar en paciencia. Cuando estamos en una fila con empleados públicos y tenemos que mantener una buena actitud. Pablo lo que está mostrando acá que la unidad no es posible sin paciencia en la iglesia. No es posible, porque en la iglesia todos estamos en diferentes procesos. Hay gente más madura en la fe, hay gente que está empezando. Hay niños espirituales, aunque tengan 80 años, y tenemos que ser pacientes con esos hermanos. Hay procesos distintos, hay debilidades reales,
en nuestro caminar con Dios. Cuando nosotros estamos orando por algo y oramos y oramos, y siempre que oramos nuestras oraciones algunas veces son no, algunas veces es sí, pero la mayoría de veces es espera el tiempo correcto. Y ahí estamos caminando en paciencia y esperando en el proceso correcto. Es como el soltero o la soltera esperando por su príncipe. Y ahí está en ese proceso de paciencia hasta que llegue el momento correcto. Porque si no tiene paciencia, se va a lamentar porque puede tomar una muy mala decisión. Y ahí está Dios trabajando en la paciencia. Porque después va a necesitar más paciencia cuando se case. Ahí sí va a necesitar paciencia. Y aún más cuando vengan los hijos. Más paciencia. Y como para terminar de hacerla, se compran un perro. Para que, como que les gusta que Dios los forme ahí en la paciencia. Pero es un proceso donde Dios nos lleva a todos. Nadie se escapa de esto. Estamos siendo transformados. Es soportar. Después dice, bueno, sin paciencia. Bueno, después continúa aquí en el versículo, soportándose unos a otros en amor. Al final del versículo 2. Ahí se los pongo para que lo vean. Dice, que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia y soportándose unos a otros en amor. El amor es lo que nos sostiene cuando las cosas no son fáciles. El amor es lo esencial. ¿Se acuerdan la semana pasada donde Pablo hacía la oración? Necesitamos ser arraigados como una planta, cimentados en el amor de Dios. Es la única forma para que todo esto funcione, cuando la motivación es el amor. Yo no puedo tener humildad si no hay amor. No puedo tener mansedumbre si no hay amor. No puedo tener paciencia si no hay amor. En el matrimonio, en la familia, en la iglesia. Y el amor solo viene de Dios. Esto no se produce por simplemente un deseo humano. Si usted no tiene a Dios, no va a producir esto, porque esto viene a través del Espíritu Santo. El amor es el motor de todo. Todo esto es posible solo a través del amor de Cristo. La iglesia no es perfecta, pero el amor de Cristo es suficiente para sostenernos juntos. El propósito de todo esto es llevar nuestras vidas hacia la unidad. Unidad en el matrimonio, unidad en la familia, unidad en la iglesia. De una forma sencilla se los muestro a través de esta imagen, lo que Pablo nos está dando a entender. En el verso 2, la humildad mata el orgullo. La mansedumbre controla mi reacción. La paciencia soporta a otros y a usted mismo. Nada más no vea al que está a la par. La paciencia soporta a otros y el amor permanece a pesar de las fallas, porque usted se equivoca y yo me equivoco, pero el amor es lo que nos sostiene. Y aquí es muy fácil volver y señalar a la persona que está a la par. Ay, esto es para mi marido, claro, todo es para él. Mientras que la inocente palomita no dice nada. Siempre la palabra de Dios se aplica a nosotros primero. No vuelva a ver la persona que está a su lado. Cuando estoy en consejería con una pareja, siempre les digo, ¿cuál es la regla aquí? Apúntese a usted, no hacia la persona de la par. La Biblia siempre me apunta a mí, a mi corazón, primero. No cambie, no trate usted de cambiar a su esposa o a su marido, porque solo Dios lo puede hacer. Usted trabaje en lo que usted necesita cambiar. Y aquí Pablo nos lleva a través de este proceso maravilloso. La palabra de Dios es transformadora.
es poderosa. ¿Qué imagen más perfecta nos da Pablo? Y eso nos lleva al tercer punto. La responsabilidad de guardar la unidad. Este es el propósito de todo lo que hemos visto, para caminar en unidad. Y aquí vamos al verso 3. Dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu. ¿Qué es la unidad del Espíritu? Es la conexión espiritual que Dios ya creó entre los creyentes en Cristo y que nosotros debemos cuidar viviendo en amor y paz. Pablo no presenta la unidad como algo opcional acá, sino como una responsabilidad que requiere intención. Es algo que nos llama a hacer. Lo primero que dice es esforzándose por preservar la unidad. La palabra esforzándose implica diligencia, urgencia, compromiso. Yo tengo que hacer algo. Yo no me puedo quedar ahí nada más viendo a que la unidad se produzca sola. No, yo tengo que participar. La unidad no se mantiene sola, debe ser cuidada activamente. La unidad es el resultado de ese trabajo interno en el corazón. Pablo no dice que nosotros debemos crear la unidad. Acá en el versículo lo que dice es que nosotros la debemos preservar. Y esto es clave, porque la unidad verdadera ya fue creada por Dios a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, es un regalo de Dios, no del logro humano. Pero nuestra responsabilidad no es producirla, sino no destruirla. Porque ¿qué hacemos los seres humanos? Cuando reaccionamos en orgullo, cuando reaccionamos pensando en nosotros mismos, romper la unidad que ya fue dada por el Espíritu Santo. No es una unidad basada en mis gustos, en mi cultura, mi personalidad. La unidad es producida por el Espíritu Santo. Y esto es muy, muy importante y significativo en nuestro contexto como iglesia. Porque somos una iglesia con dos idiomas. Cuando nosotros decimos somos una iglesia con dos idiomas, significa que somos dos iglesias con dos culturas. La cultura americana, la cultura hispana. Y vamos a tener roces y problemas y dificultades, pero nuestro llamado es a preservar, a pelear por mantener esa unidad. Esto significa que aunque no todos somos iguales ni pensamos igual, en todos sí pertenecemos al mismo espíritu. Y después habla del vínculo de la paz. El vínculo es lo que mantiene unida a la iglesia. No se trata simplemente de evitar conflictos o aparentar armonía, sino una paz real basada en la reconciliación que Cristo logró. Esa paz se expresa a través del perdón, de la gracia, nuestra disposición a reconciliarnos. Y Pablo presenta esto de una forma muy clara. En el versículo 1, lo primero que Pablo dice es quiénes tenemos que ser. Vivir en respuesta a quienes somos en Cristo. Pablo dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna. Yo debo vivir al estándar de Dios. Después me habla del carácter en el verso 2, donde dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, paciencia y amor, carácter de Cristo. En el verso 3 vemos el resultado que es la unidad. Porque cuando falta la humildad, el orgullo produce división. Cuando falta mansedumbre, las reacciones malas siempre producen conflictos. Cuando falta el amor, hay distancia.
y la unidad se pierde. La unidad no se rompe primero en lo externo, se rompe en el corazón. Pero ¿cómo cuidamos la unidad? ¿Cómo cuidamos esa unidad? ¿Decides resolver conflictos hablando o ignorándolos? Y aquí les hablo a los hombres, porque somos profesionales en esto. En ignorar a la mujer. Ya se le va a pasar. De aquí como a 3 días ya se le pasa. No, no se le va a pasar. Ahí lo va a tener. Hable. Busque la unidad. Llame a su esposa. Prosésenlo juntos. Es parte de nuestro llamado de ser líderes. Hay que buscar el momento indicado, pero no lo deje pasar. No sea pasivo en esto. No alimentemos chismes. ¿Cómo vamos a estar hablando mal de alguien, de un hermano, en sus espaldas? Si tuvimos un malentendido con alguien, vaya a esa persona y resuélvelo. Háblelo, no lo deje pasar. Resuelva el conflicto directamente. De hecho, la palabra de Dios nos dice cómo tenemos que hacerlo. Jesús nos enseñó en Mateo 18, 15 al 17, cómo se resuelven los conflictos. Primero dice Jesús que el proceso que Él estableció es en privado. Si yo tuve un malentendido con alguien o escuché algo, un comentario de alguien, lo primero que tengo que hacer como cristiano es ir a hablar con esa persona directamente, uno a uno. No guarde rencor en su corazón. Vaya y lo habla. Si esa persona, por alguna razón, no se restauró la unidad, ahí sí, la palabra de Dios dice que yo tengo que traer un testigo e ir a hablar con esa persona. Pero este es el proceso bíblico. Y como cultura latina no nos gusta confrontar. Como cultura siempre dejamos las cosas pasar. No, es que yo no quiero crear conflicto. No, el conflicto se va a crear si usted no hace nada. Es ir a hablarlo, confrontarlo en amor, en edificación, pero hablarlo y poder restaurar la unidad. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a la unidad. Y déjeme terminar con esto. En conclusión, al inicio hablamos de esta imagen, una mariposa que ha sido transformada, pero que decide seguir arrastrándose como si nada hubiera cambiado. Y Pablo nos confronta y nos habla en Efesios. Dios ya te transformó a través de Cristo. Dios nos dio una nueva identidad. Dios nos hizo parte de su pueblo, de su iglesia. Ahora nos llama a vivir como eso, a vivir en esa identidad. Una vida digna. No es una vida perfecta, pero es una vida que refleje el carácter de Cristo en nosotros. Pregúntate hoy, ¿en qué aspecto de mi vida existe una brecha entre la doctrina es la enseñanza bíblica que profeso, y la obediencia de mi corazón? Si yo digo que yo sé la enseñanza bíblica, pero no la practico, hay una brecha ahí en el medio. Si no hay aplicación, no hay transformación. Es una vida marcada por humildad, por mansedumbre, por paciencia, por amor. ¿Reflejo estas cosas en mi carácter cristiano? Es una vida comprometida con algo que es precioso para Dios, que es la unidad. La unidad en mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia. Porque esa unidad no es algo que nosotros inventamos, es algo que Cristo compró con su vida. Y ahora en esta mañana vamos a tomar la cena del Señor. Voy a pedirle a Néstor y a Omar que me ayude con los elementos, por favor.
La cena del Señor nos recuerda de manera visible que al participar del pan y de la copa, proclamamos que somos un solo cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo, una sola familia, un solo pueblo unido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo habla que debemos esforzarnos por guardar la unidad, no debemos descuidar ni destruir ni tomar a la ligera lo que Cristo ya pagó en la cruz. Así que antes de participar de la copa y del pan, es importante examinar nuestro corazón y preguntarnos si estamos tomando la copa del Señor y el pan de una manera digna. Si hay orgullo que necesitamos rendir, si hay falta de perdón que necesitamos rendir, que está afectando la unidad, que estás construyendo paz o estás construyendo conflicto. ¿Cuál ha sido tu reacción con otros? En tu familia, en el trabajo, en la iglesia. ¿Ha sido en ira o ha sido en gracia? Así que tomemos un momento, mientras Daniel nos pone ahí algo de fondo para la cena, mientras usted examina su corazón delante de Dios. No importa en el lugar donde usted esté con Dios, todos estamos en un proceso, todos estamos en una carrera de la vida. Y aquí no predicamos religión, aquí no predicamos algo fuera de la palabra de Dios. Aquí hablamos acerca de Cristo y poder conocerlo a Él a través de una relación personal, entregando su vida, y empezar a caminar en este proceso que nos lleva a crecer, a aprender, a conocerle. Y es un proceso donde todos estamos como esa mariposa. Tal vez usted siente hoy que es una oruga que está empezando, pero estás en el proceso y el carácter de Dios se está formando ahí. Tal vez siente que usted ya está llegando a ser un capullo, o que ya están saliendo alas de mariposa. Pero lo importante es que estamos en este caminar, en esta relación de vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y
El ánimo es que si usted dice, es que yo no camino en paciencia, yo no camino en amor, yo no camino en mansedumbre ni en humildad, el ánimo es que usted pueda empezar a tener esa actitud en su corazón con la ayuda del Espíritu Santo y empezar a mostrar ese carácter en todo lo que hace. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Así que tomamos el pan juntos, recordando que su cuerpo fue entregado por nosotros y que ahora somos un solo cuerpo en Él. Podemos participar del pan. La Escritura también dice en 1 Corintios 11:25, de la misma manera, también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Tomamos la copa juntos recordando que la sangre de Jesús fue derramada y por medio de ella fuimos reconciliados y perdonados con Dios. Podemos participar de la copa. Gracias, Señor. Gracias porque hoy recordamos tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor. Perdona nuestro pecado, Dios. Perdona nuestras faltas. Perdónanos cuando muchas veces decidimos simplemente caminar en orgullo, cuando reaccionamos en ira en lugar de mansedumbre, cuando no amamos, sino más bien dividimos. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro pecado y ayúdanos a vivir una vida que te agrade, una vida recta, con la actitud correcta, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, en todo lo que hagamos, Señor. Hoy recordamos que somos uno, no porque somos iguales, sino porque fuimos comprados por la misma sangre de Jesús. Así que el llamado, iglesia, es que vivamos lo que ya somos en Cristo y recordemos que somos uno solo, un cuerpo, una familia, una iglesia. Amén. Muy bien, nos vamos a poner de pie. Ya había dado los anuncios, pero nada más voy a recalcar algunas cosas. Recuerden, hombres, el domingo de la próxima semana, 8 de la mañana. Si quieren traer el delantal, si quieren no. Eso no hay problema. Pero aquí vamos a cocinarle a las mamás con mucho amor. Algo también importante para los papás, todos los que tenemos niños pequeños, hemos recibido algunas quejas de que agarran comida de acá y se van y la dejan por todo lado en la iglesia, y acá siempre tenemos que tener mucho cuidado con las cucarachas y